Hay algo profundamente extraño que está ocurriendo en este 2026. El Vaticano va a emitir una encíclica sobre la inteligencia artificial y eso debería llamar la atención muchísimo más de lo que lo está haciendo, porque las encíclicas no se utilizan para comentar tendencias pasajeras ni aplicaciones de moda. Históricamente aparecen cuando la Iglesia percibe transformaciones que pueden reorganizar profundamente la estructura de la sociedad. Esto ocurrió durante la Revolución Industrial y ahora parece estar ocurriendo de nuevo. El próximo 25 de mayo, León XIV publicará la Magnificat Humanitas, la primera encíclica dedicada completamente a la inteligencia artificial y a la dignidad humana. Este dato no es importante por religioso, sino por estructural, porque el Vaticano no funciona únicamente como una institución espiritual, también es probablemente una de las estructuras de observación humana más grandes y antiguas del planeta. Tiene presencia política, cultural, social y prácticamente esto en todo el mundo. Pocas organizaciones poseen una red de representación tan extendida como la Iglesia, en ciudades, pueblos, comunidades, universidades, misiones, centros educativos, sistemas y de influencia distribuidos globalmente. Por eso, cuando el Vaticano eleva un tema a rango de encíclica, normalmente no está reaccionando a una moda, está leyendo un cambio de civilización. Y esto ya ocurrió antes. En 1891, León XIII publicó el Rerum Novarum, probablemente una de las encíclicas más importantes de la era moderna. El contexto era explosivo. La revolución industrial estaba transformando el trabajo humano en una pieza reemplazable dentro de las fábricas, mientras crecían nuevas formas de desigualdad, de explotación y de concentración económica. La Iglesia entendió entonces que el problema no era únicamente tecnológico, era civilizatorio. La máquina estaba modificando la relación entre la dignidad, el trabajo y el poder. Décadas después, Juan Pablo II retomó el debate con centésimos años, ya no frente a las fábricas de vapor, sino frente a la economía global dominada por la información y los mercados financieros que transformaban la tecnología. Más tarde, Benedicto XVI comenzó a advertir sobre la que llamó el paradigma tecnocrático, la idea de que la técnica empieza a imponerse sobre el juicio humano y la reflexión moral. Y Francisco más tarde llevó todavía más lejos la conversación. No solo impulsó el Rome Call for AI Ethics junto con Microsoft e IBM, sino que comenzó a advertir públicamente sobre la desinformación, la manipulación algorítmica, la automatización moral y la pérdida de discernimiento humano. Es decir, la discusión del Vaticano sobre inteligencia artificial no apareció de la nada, lleva años construyéndose. Y ahora León XIV parece llevarla al siguiente nivel. Por eso también es simbólico el nombre que eligió, León, no Francisco, no Juan, no Pablo, León XIV, porque parece estar trazando deliberadamente un paralelo histórico con León XIII y la Revolución Industrial. Solo que ahora la máquina ya no transforma únicamente el trabajo físico, empieza a transformar también el criterio. Y probablemente ahí está el verdadero cambio estructural de nuestra época. Porque durante años pensamos en la inteligencia artificial como algo que automatiza tareas, responde preguntas, acelera la productividad, pero lo que comienza a ocurrir es muchísimo más profundo. La inteligencia artificial comienza a convertirse en una capa intermedia entre las personas y la realidad. Los motores de búsqueda ya no muestran solo información, sino que la sintetizan, la reinterpretan y la jerarquizan. Los modelos conversacionales ya no solo responden dudas, empiezan a participar en cómo interpretamos los conflictos, cómo validamos la información, cómo construimos criterio e incluso cómo procesamos emocionalmente ciertas experiencias. La lógica digital deja de organizar únicamente contenidos, empieza a organizar interpretación. Y esto modifica profundamente la estructura de autoridad de una sociedad, porque históricamente el criterio humano se construía mediante educación, instituciones, debate, experiencia, comunidad e incluso tradición cultural. Ahora comenzamos a delegar parte de ese proceso de sistemas probabilísticos capaces de procesar información a velocidades imposibles para cualquier ser humano. Y ahí aparece algo muy interesante. La inteligencia artificial empieza a sentirse objetiva precisamente porque opera matemáticamente. La conclusión simplemente aparece ejecutada. Y quizá ahí aparece uno de los conceptos más importantes detrás de esa encíclica, el discernimiento. Para la tradición cristiana, discernir significa algo mucho más complejo que calcular.
significa interpretar contexto, contradicción, intención, excepción y sentido humano. La máquina no discierne, calcula y probablemente el Vaticano detectó que el verdadero riesgo no es que la IA piense como humano, sino que los humanos empecemos a dejar de pensar críticamente frente a sistemas que reproducen respuestas cada vez más convincentes y aparentemente neutrales. Por eso Roma comenzó a impulsar conceptos como la algorética, que busca introducir principios humanos dentro del diseño mismo del código. Porque la discusión ya no gira únicamente alrededor de la tecnología, gira alrededor de la autoridad, de legitimidad, de la interpretación y de quién conserva el derecho de definir qué cuenta como relevante, válido o verdadero dentro de sistemas capaces de organizar masivamente la percepción humana. Tal vez por eso el Vaticano decidió intervenir ahora. No porque quiera competir con Silicon Valley, sino porque probablemente entendió algo que muchos gobiernos no lo han hecho. La inteligencia artificial ya dejó de ser solamente una innovación tecnológica. Empieza a convertirse en una transformación estructural de civilización. Y quizá la verdadera disputa del siglo XXI ya no sea únicamente quién desarrolla la inteligencia artificial, sino quién conserva el derecho de interpretar la realidad humana frente a sistemas diseñados para volver el cálculo más rápido que el pensamiento.